Bueno, ¿qué tal? Buen día. Este teórico va a abordar los temas del capítulo 15, principalmente la segunda parte. ¿Qué incluye esto? Bueno, esto aborda las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Bueno, son una serie de reformas político-administrativas y económicas que se dieron en los territorios que estaban bajo el mando de España, digamos, en América. Entonces, nos estamos refiriendo a México, a todo el Caribe, a Centralamérica y a todo Sudamérica. Es decir, todos estos territorios iban a entrar en una serie de profundas reformas que se van a llamar las reformas borbónicas. ¿Por qué se llaman las reformas borbónicas? Porque las emprende la nueva dinastía que gobierna en España. Ya recuerden que habíamos visto la guerra de sucesión española, en el capítulo, la guerra de sucesión española es el capítulo 7 del libro. En la guerra de sucesión española se termina el dominio de los Habsburgo, en la dinastía Habsburgo termina y empieza la dinastía Borbona. La dinastía Borbona, recuerden que es una dinastía que viene de los protestantes, los hugonotes de Francia, ¿no? Bueno, estos Borbones venían con la escuela del absolutismo monárquico, ¿no? Que estaba en desarrollo y creciendo fenomenalmente en Francia, ¿no? Entonces, con estas lecciones del absolutismo monárquico van a emprender esta serie de reformas, que no eran más que un intento de fortalecer el dominio de la corona española sobre los territorios de América, tanto en lo administrativo y político como en lo económico, tomar control, ¿no? Porque el fuerte proceso de decadencia que estaba viviendo el imperio español estaba haciendo que se descontrole mucho las colonias americanas y esto traía ciertos problemas. Bueno, un gran índice de corrupción debido a la autonomía y a la falta de controles, por un lado, y por el otro lado, bueno, sí, también se estaba perdiendo muchísima plata, ya no estaba siendo tan rentable, por lo tanto dejaba a España en una condición de bancarrota, pero al mismo tiempo también estaba sufriendo mordiscones por todos lados, vamos a decirlo de alguna manera, tanto de los ingleses, de los holandeses y de los portugueses. Bueno, en este tema, por ejemplo, Portugal, en lo último, tiene que ver mucho con lo que pasaba acá en el Río de la Plata, ¿no? ¿Qué pasaba? Portugal había conquistado en la banda oriental del río Uruguay, es decir, en el Uruguay, del Río de la Plata y del río Uruguay, en lo que hoy es Uruguay, había conquistado un enclave muy importante que se llamaba Colonia de Sacramento, la ciudad de Colonia, que hoy conocemos como la ciudad de Colonia. Bueno, esto trajo muchos problemas y prometía seguir trayendo cada vez más problemas, por lo tanto los Borbones decidieron tomar cartas en el asunto. Bueno, y así emprenden las reformas borbónicas. Por un lado, estas reformas iban a tender a que a organizar expediciones militares para recuperar aquellos territorios que tanto Inglaterra como Portugal le podrían haber sacado. Bueno, uno de esos territorios en aquellos momentos, bueno, que tenía ciertos problemas, eran las Malvinas, ¿no? Y además, bueno, Colonia de Sacramento, y vamos a ver que hay muchísimas más. Bueno, por el otro lado, se redactan una serie de leyes más claras sobre el funcionamiento. De esta forma también, si vos querés controlarlo, lo mejor que podés hacer es desarrollar leyes más claras. Por otro lado, se empezó a nombrar a peninsulares, es decir, a españoles, como funcionarios encargados de gobernar las colonias americanas, porque antes quedaba en manos de los encomenderos y de toda esa gente que ya habíamos visto, y estos tenían un enorme nivel de autonomía y muchas veces desoían aquello que se les ordenaba de España. Por lo tanto, de ahora en más, los que van a gobernar son españoles enviados por el rey y que van a ser muy bien pagados para no ser corruptos, digamos.
Eh, por el otro lado, ¿qué va a hacer? Se van a crear nuevas unidades administrativas. Piensen ustedes que desde dos virreinatos se gobernaba un tremendo imperio que venía desde el río, desde California hasta Tierra del Fuego, se gobernaba por dos virreinatos, el de México y el de Perú. Es decir, era incontrolable. Había áreas que eran muy inaccesibles. Por ejemplo, para llegar, vamos a decir una cosa, desde Lima hasta Buenos Aires a caballo, podías estar 5 meses. Por lo tanto, era muy lejos y era muy difícil de controlar. Entonces, si lo que yo quiero es afianzar el control, bueno, voy a tener que crear nuevas unidades administrativas. ¿Y cuáles fueron estas nuevas unidades administrativas? Nuevos virreinatos. ¿Y cuáles son esos virreinatos? Por ejemplo, del virreinato del Perú se crearon dos nuevos virreinatos. ¿Cuáles son esos virreinatos? Nueva Granada, cuyo centro está en Bogotá, la capital del virreinato de Nueva Granada era Bogotá, lo que hoy es Colombia, y por el otro lado el virreinato del Río de la Plata, que iba a comprender, con capital en Buenos Aires, iba a comprender Bolivia, Paraguay, Uruguay, parte de Brasil y parte de lo que hoy es Chile. Y por el otro lado se iban a crear dos capitanías generales, que van a ser la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. Bueno, así es como se reorganiza administrativamente el territorio, ¿no? Son decisiones geopolíticas muy importantes, la creación de nuevos virreinatos. Entonces, así vemos cómo en lo administrativo se tomaron esta reforma. Bueno, se crearon nuevos virreinatos por un lado, se empezaron a nombrar funcionarios españoles peninsulares enviados por el rey para afianzar de esa forma el control y se redactaron sobre varios temas leyes más claras. Bien. Y por el otro lado va a haber reformas en lo económico. Si nosotros prestamos atención a cuál era el tipo de extracción económica, de extractivismo económico que tenía España con respecto a América, era, bueno, yo de América saco oro y plata y lo traslado a Europa, ¿no? Y compro todo lo que necesito. Bueno, esto a España le generó muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque todo el oro y plata que salía de América, España luego lo tenía que empeñar para comprar la cantidad de armamentos que necesitaba España con la cantidad de guerras que tenía. Fíjense una cosa, España por este gran imperio que tenían los Habsburgo, dominaba varias zonas, no solamente de América, sino de Asia y de Europa principalmente. Esto le generaba una enorme cantidad de conflictos que valían mucho oro y plata, digamos, y al mismo tiempo España nunca se había manufacturado, nunca se transformó en un país industrial. Por lo tanto, todo lo que necesitaba España para el buen vivir y demás lo tenía que comprar afuera. Eso hace que mucho del oro y la plata española terminen en manos de los ingleses, de los holandeses, nunca de España. Esto lleva a España a una condición de bancarrota. Por lo tanto, España, que antes prohibía el comercio en América, lo va a permitir ahora el comercio. Lo va a permitir. ¿Para qué va a permitir el comercio en América? Para que América se transforme en un proveedor de materias primas y que con la venta de esas materias primas, vamos a decir trigo, maíz, papa, chocolate, con la venta de ese cacao, digo, tabaco también, con la venta de esa materia prima, eh, España iba a elaborar productos manufacturados y los iba a vender a América. Y también de esa forma podía llegar a equilibrar la balanza comercial, transformándose en un país de manufacturas. Para esto iba a tener que reformar algunas cosas. Primero, iba a tener que liberar el comercio, que antes estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido el comercio? Porque si lo que le interesaba era sacar oro y plata a España, y que ese oro y plata vaya a España, si liberaba el comercio, mucho de ese oro y plata se iba a perder en ese comercio. ¿Tá? Por lo tanto, España había prohibido comercio. Bueno, si ahora quiere que
colonias se enriquezcan, va a liberar el comercio. Y por el otro lado, también va a crear nuevos puertos, porque, a ver, ahora lo que me interesa no es solamente sacar oro y plata, sino que diferentes zonas, diferentes regiones del imperio americano puedan comerciar con España. Por lo tanto, se van a abrir nuevos puertos. Entre esos puertos privilegiados va a estar el puerto de Buenos Aires, pero también el puerto de Caracas y demás, que le van a quitar peso al puerto de Lima y al puerto de Cartagena, por ejemplo. Bueno, así más o menos vemos cuáles son las principales reformas. El libro, por supuesto, habla de otras cosas, pero lo central es entender cómo fueron estas reformas que, por un lado, quisieron aumentar el control de la corona española sobre los territorios americanos y por el otro lado, por el económico, era un poco sacar al imperio de la situación de bancarrota en la que se encontraba. ¿Y cuál es la estrategia que encontraban? Bueno, convertir a estas colonias en proveedores de materias primas y a España en un país manufacturero que no necesite ya más comprar afuera aquello que necesitaba. Y de esa forma mantener el oro y la plata dentro del imperio español. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase que ya vamos a empezar a abordar la independencia de las colonias latinoamericanas. Muchas gracias. Hasta luego.